¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. El tema de las zonas de bajas emisiones parece la historia de nunca acabar. En este canal ya sabes que vamos siguiendo la actualidad y las noticias que van llegando, y esto está empezando a adquirir un tono absolutamente surrealista, porque se ha filtrado un documento cuyos párrafos en el artículo 37 bis te voy a leer directamente y textualmente para que veas que no exagero con lo que te voy a contar, pero lo cierto es que nuestro Estado, nuestro país, tiene un problema con la aplicación de las zonas de bajas emisiones y se ve que se empieza a desesperar porque está aumentando la presión a los municipios para que las apliquen. Esto es muy llamativo. Mientras en algunos países, en su parlamento, que se reúne normalmente para legislar y para debatir las leyes, como Francia, están planteándose con comisiones de trabajo directamente ver qué alternativa hay para que no entren en vigor por lo injusto que después de sus trabajos de investigación han concluido que es para la ciudadanía, así en toda su extensión. Mientras eso ocurre en Francia, en España nuestros políticos parece que en lo que trabajan es en ver de qué manera pueden presionar más o extorsionar a los ayuntamientos, a las ciudades, para que empiecen a aplicar las zonas de bajas emisiones. Y de entre todas las cosas que trae un Real Decreto que se quiere aprobar próximamente y del que se ha filtrado su contenido, hay una que llama muchísimo la atención, y es que el gobierno está proponiendo herramientas a los ayuntamientos para poner en marcha las zonas de bajas emisiones, y se han puesto creativos. Se han puesto tan creativos como que están proponiendo que ya no solamente se mire la entrada de los vehículos por el asunto de la catalogación y las emisiones, que no está bien para empezar y habría que cambiar, pero no solamente eso, se está hablando ya de cosas tan llamativas como el nivel de ocupación de los coches, y todavía más llamativo, aún más llamativo, es la cantidad de sistemas de asistencia a la seguridad, sistemas ADAS, Advanced Driving Assistance Systems, que lleven los automóviles. Ojo con lo que te voy a contar. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan, y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, a mí la noticia me llegaba hace unos días, el viernes, creo que de memoria digo, 6 de junio, me llegaba esa filtración del borrador que ha aparecido en distintos medios de comunicación, en la que aparecía la sorprendente noticia de que efectivamente, como digo, el Estado está proponiendo a los ayuntamientos formas creativas nuevas de restringir la entrada del tráfico a las grandes ciudades. Y entre ellas estaría la presencia en los coches de los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados que hay, es decir, los de última hornada. Y ojo, porque esto es bastante llamativo. Se obliga desde el año 2022 a todos los coches que se homologan desde ese año a tener unos equipamientos de seguridad activa determinados, y la obligación de que tuvieran todos los coches del mercado esos sistemas comenzó en el año 24, hace poco más de un año, año y medio. Este tiempo de decalaje, léase o entiéndase que desde el año 22, si tú quieres homologar un coche nuevo, ya estás obligado a que tengan estos dispositivos. Si tu coche se había homologado antes del 22, no era necesario que tuviera estos dispositivos y se podía seguir vendiendo hasta que en el 24 ya fueran coches homologados previamente, ya fueran coches nuevos. Todos tienen que cumplir la normativa y, por supuesto, a partir de ahora también. Pero lo llamativo, lo verdaderamente, podríamos decir, descacharrante, es que en una norma de zonas de bajas emisiones urbanas se hable de la adopción de medidas de control de los automóviles en función de los sistemas de asistencia a la conducción que no tienen nada que ver con las emisiones. ¿O es que acaso querían poner un corte temporal y lo han metido por ahí? ¿Cuál es exactamente el motivo? ¿Cuál es la pretensión del Estado de poner una norma tan absurda? Si me os parece, permitidme que os la lea y ahora os cuento todo lo que implica, porque esto es verdaderamente llamativo. Bueno, como te decía, el reglamento 37 bis del nuevo Reglamento General de Circulación dice que las autoridades municipales con competencia en materia de gestión, regulación y ordenación del tráfico podrán, mediante ordenanza municipal, establecer restricciones de acceso de vehículos a zonas, vías o tramos de vías urbanas a fin de mejorar la seguridad de los usuarios o racionalizar el uso de las vías urbanas. A continuación indica, estas restricciones se podrán basar, entre otros,
en criterios de disponibilidad de sistemas avanzados de asistencia a la conducción en el vehículo, servicio al que se destina el vehículo y número de ocupantes del vehículo. Una de las cosas más llamativas que dice el artículo es entre otros, o sea, de facto lo que está diciendo es que los ayuntamientos podrían poner la norma que les diera la gana para en un momento dado restringir el tráfico en función de determinados condicionantes que pueda haber en un momento dado del tráfico. Lo que a continuación también se indica es que en ningún momento esto sustituye las normativas de emisiones ya vigentes, sino que sería un agregado, un añadido por el que se podría restringir el tráfico. Y esto es lo verdaderamente llamativo y preocupante. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, pues como digo, estamos hablando de un montón de sistemas de seguridad que hasta el año 24 no fueron completamente obligatorios en todos los coches, aunque muchos, como digo, ya lo podían llevar antes, pero no todos. Estamos hablando concretamente de sistemas de monitorización del conductor, somnolencia y distracción, que por cierto algunos funcionan como el auténtico culo en muchos coches, especialmente los chinos, que ya te están diciendo que te estás desviando, que te estás distrayendo cuando simplemente estás mirando los retrovisores. Estamos hablando de asistentes de velocidad en el automóvil, estamos hablando de alerta de tráfico cruzado, estamos hablando de la caja negra que llevan ahora todos los coches, la EDR, que graba con un buffer los 20 segundos antes de un accidente y también los 5 segundos siguientes. Estamos hablando del sistema de asistencia a la salida de carril, del frenado de emergencia automático, estamos hablando de un inhibidor de arranque del vehículo por control de alcoholemia que muchos coches empiezan a llevar ya preinstalado y que ha empezado a ser obligatorio próximamente y que ya va a ser obligatorio en los autobuses en determinadas categorías de vehículos que transportan a pasajeros, y estamos hablando igualmente de la alerta de cinturón de seguridad en todas las plazas del vehículo. Al final, teóricamente, esta sería una herramienta que tuvieran los ayuntamientos para restringir el tráfico, lo que digo. Y lo que está pasando, que es muy serio, es que actualmente en España un tercio de las ciudades nada más han completado el tema de las zonas de bajas emisiones, quedan muchas todavía y al gobierno, entre comillas, se le está agotando la paciencia, y lo que pretende hacer, además de este nuevo reglamento, es empezar a estrangularles retirándoles las ayudas, las subvenciones, e igualmente también quitándoles las ayudas para el transporte si no acaban implementando y poniendo en marcha las zonas de bajas emisiones. Bueno, tienes que saber que este reglamento igualmente tiene una fase de alegaciones, de presentación de reclamaciones hasta el 18 de junio de 2025. Y ya te digo yo que va a haber muchísimas alegaciones y muchísimas reclamaciones porque hay muchísimos organismos y muchísimas asociaciones de conductores y de cualquier tipo de la sociedad civil que no acaban de entender de qué va todo esto. No tenemos ni idea de qué es lo que pretenden, por qué han colado esto ahí dentro y por qué lo han dejado así. A mí una de las ideas más perversas que se me ocurren precisamente es que si no son capaces de convencer a los ayuntamientos con el tema de las emisiones, sean capaces de dotarles de herramientas para controlar y restringir sobre todo el tráfico de maneras distintas o agregadas en el futuro a las que ya existen, ¿no? Como puede ser el número de personas que ocupan un vehículo, que ya sabéis que empieza a haber cada vez más carriles que tienen que tener un nivel de ocupación determinado para que puedas circular por ellos, e igualmente también yo me planteo ya no solamente todas aquellas personas que son el 90% de los coches que hay en España circulando, que no tienen todos estos sistemas de asistencia a la conducción, que tienen vehículos clásicos y que tienen permiso para poder acceder, vehículos catalogados como históricos, a los centros de las ciudades en un número determinado de días al año, ¿no? De repente, la normativa de los ADAS, puesto que es más restrictiva incluso que la de las emisiones o cualquier otra, sería una normativa restrictora de la entrada de este tipo de vehículos. En definitiva, todo esto es un misterio, se acaba de desvelar y se acaba de filtrar el contenido de este reglamento y estos súper polémicos párrafos, y no sabemos muy bien a qué atenernos ni qué es lo que va a ocurrir con todo esto, pero lo verdaderamente importante y cierto, como te digo, es que esto ya te da una medida de qué es lo que se pretende desde el gobierno del país, que no es precisamente retirar las ZBE, sino empujar y forzar a los ayuntamientos a que las pongan en marcha, cada vez con amenazas más grandes e igualmente también con el cierre del grifo de las ayudas y las subvenciones que emanen, que dependan del Estado central a, en este caso, los ayuntamientos, o desde las autonomías a los ayuntamientos. ¿Qué es lo que va a pasar con todo esto, queridos amigos, cuando nos estamos planteando cada vez más si las ZBE tienen sentido? ¿Qué va a pasar con todos estos ayuntamientos que van a tener, como el de Madrid o el Barcelona, que enfrentarse a una ciudadanía completamente enfadada y que no quiere para nada que estas medidas se pongan en marcha, con la pérdida de votos que eso les puede suponer en el futuro? Mientras por detrás la Unión Europea empuja y empuja y empuja para que la normativa se ponga en marcha, so pena de jugosas multas si no se llegan a determinados niveles de limpieza del aire, supuestamente para todo esto. Bueno, pues todo esto es un misterio que queda por desvelar. Cuando sepamos más o nos enteremos de más, os lo contaremos aquí en el canal. De momento, esta es la noticia tan sorprendente como real y cierta,
y lo único que cabe esperar, lo único que deseamos es que semejante disparate no acabe en la normativa, en el reglamento definitivo, o que al menos tenga una corrección o que al menos una definición más grande para saber exactamente qué es lo que se pretende con todo esto. Esto es lo que hay, queridos amigos, y lo que os puedo contar, que sea real y que sea veraz y que no se vaya por las ramas. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante. Ya sé que desde luego muy agradable no es bastante estresante. Ya os contaré más cuando sepamos más. Nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.